En el programa Irreductibles de hoy, el invitado es considerado uno de los oradores más fascinantes de América Latina. Nacido un 26 de marzo de 1960 en Asunción, Paraguay. Es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario. Ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra, España, Oxford, Minnesota, Syracuse y Harvard de los Estados Unidos. De esta última ha sido Visiting Scholar en el 2008. Es autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Profesor en varias universidades del país y el mundo. Es conferencista internacional sobre estos temas y director de Radio Libre y de los periódicos 5 Días y El Independiente en Paraguay. Con nosotros, Benjamín Fernández Bogado. Muy buenas noches, realmente un placer estar con todos ustedes de vuelta. Tu espacio de los jueves a las 21 horas, que es el espacio Irreductible aquí en Lobo TV. Y bueno, Jazmín, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Buenas noches, Enrique, buenas noches también a todos los televidentes que siempre están con nosotros. Vos sabés que, Jazmín, hoy tengo el honor que muy pocas veces uno tiene, en primer lugar, de recibir en vivo y en directo, valga la aclaración, al doctor Benjamín Fernández Bogado, que no solamente, como él mismo se define muchas veces humildemente, yo soy un comunicador. Me dijo recién, no sé por qué me invitan a mí, yo tengo mis opiniones, manejo otros medios, tiene su propio medio. ¿Por qué le voy a sacar lugar a la gente? Y vos sabés que realmente decirle a la teleaudiencia y a todos que para mí es un honor por varias razones. En primer lugar, es un inspirador de una generación. Benjamín Fernández Bogado es un hombre que tiene un peso intelectual muy raro muchas veces en la sociedad paraguaya, desconocido por propios y extraños en cuanto a ese fuste, a ese bagaje cultural que lo caracteriza. No me extraña que sea uno de los oradores más solicitados, no solamente en el Paraguay, sino en el exterior, en el mundo, por la sagacidad, por la firmeza, por la convicción y sobre todo por la fuente fundamental de su propia intelectualidad, que necesariamente es el revisionismo histórico, el desarrollo de su propia línea editorial, por llamarlo de alguna manera, y sus propias convicciones y sus ideas. Es un honor tener hoy a Benjamín con un tema que obviamente apasiona. Aclaro que en redes, desde que pusimos que Benjamín estaba con nosotros y que nos acompañaba hoy, generó revuelos en redes sociales, en diferentes estamentos, a través de todas nuestras páginas, a través del Facebook Live, por el cual también se ve en directo, y obviamente en las páginas y en los canales, en los archivos de Lobo TV. Un placer, mi querido doctor Benjamín Fernández Bogado, tenerte aquí. Realmente decirte que este programa, cuando a mí me invitan a hacerlo, la primera persona que dije, ¿cómo voy a hacer este programa? Yo no soy periodista, yo no soy comunicador, al contrario, todo lo contrario. Y vos sabés que me senté con producción y dije, yo quiero hacer un programa como el que tenía en la década de los 80 Benjamín Fernández Bogado en un canal local. Y los productores eran chicos menores que nosotros, Benjamín. Entonces, ¿cómo era para buscar? ¿Cómo se buscaba eso? Y más o menos esta ambientación y digamos el ritmo de lo que marca este programa tiene mucho que ver en lo que fue la inspiración tuya en esa década de los 80 y los 90 que apareciste en televisión, en un ambiente también nuevo, venido de una suerte de convulsión política, y empezaste a marcar una diferencia y una línea distinta a la que venían haciendo 30 años atrás los canales de televisión. Benjamín, qué gusto tenerte aquí. Bueno, un gran placer. Gracias, Enrique, por la invitación. El programa tiene un nombre fascinante, Irreductible. Eso implica algo de lo que significa tu herencia cultural misionera, sí, y también la relación con los indígenas que no se habían avenido a la forma de las reducciones jesuíticas en ese tiempo, ¿no? Increíble. No pretendo ser un irreductible, ni mucho menos, sino quiero ser alguien que pueda provocar alguna de las ideas en este lugar tan histórico. Te comentaba que en este sitio estuvo la fonoplatea de Radio Paraguay, magníficamente dirigida por un hombre de radio llamado Gerardo Allí Mora, y aquí pasaron las grandes figuras de la música de aquella época,
Nino Bravo, Roberto Carlos, No puedo creerlo. por Asís y Sandro estuvo aquí. Y esto me trae una memoria también de mis años iniciales como radialista. En realidad me interesa mucho venir a hablar contigo porque creo que hay tantas cosas que nos unen. Por un lado, te conozco de los tiempos en que me tocó ser rector de la Universidad Americana. Así y mismo. tú eras el decano ahí de una de las casas de Sí, estudios señor. que teníamos en esa universidad Sí, sobre la señor. calle Brasilia. Sí. A mí me parece que estamos en un parteaguas de la historia. Este es un momento en el que la pandemia nos impela a todos a tener que mirar y observar qué tipo de país y qué tipo de mundo vamos a construir a partir de esta experiencia única. Somos protagonistas de algo que no pasaba hace 100 años. Exacto. Y hace poco me preguntaba la gente de Radio Francia en un reportaje desde París cómo veía el comportamiento global. Y yo le dije, hasta ahora, yo diría que estamos pasándolo extraordinariamente bien la prueba. Hace 100 años, la población mundial era de 3.000 millones de habitantes y en un año de pandemia de la gripe española ya habían muerto 50 millones de seres humanos. Finalmente terminaron con la vida de 100 millones aquella experiencia y ahora estamos en 2,5 millones. Así mismo. Estados Unidos pasó 500.000, Brasil pasó 250.000, nosotros por encima de 3.000, pero eso es para la estadística. Lo que hay que mirar es qué es lo que vino posteriormente a 1920 y qué es lo que realmente vamos a tener que aprender y aprender como experiencia nueva los paraguayos y los ciudadanos globales de esta aldea maclugiana que nos toca vivir y nos toca desafiar. Y en ese sentido, la primera cuestión es el sistema político en el que estamos. ¿Es todavía capaz de poder articular a los representantes y a los representados? Hay una crisis de eso en nuestras estructuras partidarias, en nuestras estructuras institucionales. Vamos camino a decir que la democracia corre el riesgo de tener que volver a un periodo autoritario, fascista, sobre la base del descontento de una generación inmensa que no ha tenido oportunidades antes de la pandemia y que tiene muy pocas chances de lo que puede venir después de esta experiencia única que nos toca vivir. Y en ese sentido creo que la convocatoria de los líderes, y eso no significa solamente los políticos, también los gremiales, los de corporaciones, los articuladores de la opinión pública, deben estar convocando a una nueva mirada del Paraguay y del mundo. ¿Dónde está el Paraguay en esta triple crisis que nos toca vivir? La crisis de la identidad, que nos pregunta quiénes somos, la crisis de valores, cómo somos, y la crisis de destino, hacia dónde vamos. Qué increíble, Benjamín. Mira, el tema de hoy, obviamente, que lo promocionamos, se llamaba partidos políticos y el juego electoral. Vos sabés que, Benjamín, y vos lo conocés perfectamente, uno de los pensadores contemporáneos de la talla de Norberto Bobbio, Antonio Gramsci, decían que cuando los partidos políticos, entrando ya en el tema, quiero saludar a mi querida Lisa Abogado, que también está con nosotros, acompaña a Benjamín. Gracias por estar aquí, Lisa. Un placer de verte. Increíblemente decían estos politólogos que cuando la clase civil, cuando la clase política, mejor dicho, es usurpada por la línea inferior inmediata, la de los operadores políticos, los partidos políticos tienden no solamente a desaparecer, sino a dejar de dar herramientas fundamentales para la interpretación de la realidad. Los decision makers que hoy están en el Congreso Nacional, que son parte de la clase política, provienen de esa cuestión. Nos hicieron el curso honorum de la carrera política, más bien sus méritos son el de juntar gente, el de acarrear, el de ser los famosos punteros en las contiendas electorales. Y eso necesariamente de una baja calidad de la política, sobre todo en estos últimos años posterior a ese nuevo despertar del país. ¿Vos creés, entrando en el tema, mi querido Benjamín, que se produce eso y que la clase política de hoy está absolutamente devaluada? No solamente eso como consecuencia, pero habría que buscar cuál es la causa de eso. Creo que hemos venido a lo largo de este periodo democrático construyendo sobre una base de escombros, algo que tendría que ser un edificio mucho más sólido que el que tenemos. Yo he sido constituyente de 1992, era bastante joven y creía que un país podría cambiarse a partir de una constitución. Hoy me asusta observar de que muchos abogados no saben ni la cantidad de artículos que tiene nuestra Carta Magna y hay muchos que ya pretenden transformarla, enmendarla, reformarla sin ver su aplicación práctica a la vida cotidiana. Y yo creo que ese pacto que hicimos en 1992 se basó en un concepto mentiroso.
Nosotros creíamos que la democracia era el fin cuando en realidad era el medio. Exacto. El fin es la libertad, la dignidad, el elevamiento de la calidad humana. ¿Y a través de qué? De un sistema que da oportunidades a que la gente pueda ensanchar sus posibilidades en democracia. A mí me gusta mucho una definición de Jefferson que dice la democracia es un sistema político de oportunidades. Exacto. Donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. O sea, una democracia que no crea oportunidades va terminando de ser un sistema político que no resulta atractivo y que se acaban los rituales. Acá tuvimos un nuncio apostólico que pasó por Paraguay y después de estar una experiencia bastante importante entre nosotros, luego llegó a ser cardenal, decía Paraguay es un pueblo católico no evangelizado. Y yo diría que nosotros somos un pueblo democrático sin demócratas, siguiendo la misma línea de reflexión. O sea, significa eso que aquel que vive la idea democrática no la siente. Solamente acaba en la cuestión de ir a votar cada cierto tiempo y ahí el operador, ahí el comprador de votos, allí el narcotraficante, allí el que tiene dinero se impone sobre la doctrina, sobre la ideología, sobre la rectitud, sobre la moralidad de cualquier tipo de persona. A mí me llamó la atención un gobernador del interior de Paraguay, que está ahora en el cargo, me dijo 75% de los votos que me llevaron a la gobernación han sido comprados. Yo los compré. Él lo reconoció. Entonces lo reconoce y dice, ¿y eso a qué lleva? A que el representante no tiene aprecio por el representado. A mí me tocó hacerle la misma pregunta a todos los presidentes paraguayos, desde el general Rodríguez hasta Mario Abdo Benítez, en conversaciones largas con todos ellos. Y a todos ellos le pregunté, ¿vos le querés al pueblo paraguayo? Una pregunta muy simple, obvia, muy elemental. Es como preguntarle a un sastre, ¿a ti te gustan las telas? Claro. O a un albañil, ¿a ti te gustan los ladrillos, las tejas, la mezcla? Y fue una cosa sorprendente las respuestas de todos los presidentes paraguayos. Uno me dijo, ¿por qué tendría que quererlos si yo los compré? Otro me dijo, yo en realidad no soy el presidente de Paraguay, sino soy el administrador de un gran prostíbulo. Otro me dijo, en realidad es muy difícil querer a este país cuando se les puede comprar a más de la mitad de ellos para llegar a la presidencia. No, el último de ellos me preguntó, ¿amor? ¿Pueblo? ¿Qué significa tu pregunta, Benjamín? Y yo tuve que explicarle, decirle, bueno, esta persona que nos acaba de traer el café es una persona del pueblo. ¿Le querés a ella, a esa persona, a esa mujer? Y me dijo, nunca pensé en si realmente lo puedo amar. Y acá vino a Paraguay un hombre llamado Adam Cajam. Adam Cajam vino, es una estrella, Cajam fue el asesor de Mandela en el periodo del fin del apartheid. Y vino a Paraguay tratando de hacernos entender a los paraguayos que la democracia era un proyecto común. Y nos encerró en un hotel, 40 paraguayos. Ahí habían sindicalistas, empresarios, políticos. Algunos llegaron a la presidencia, otros no. Y le dije a Adam, porque era de los pocos que hablaba inglés en ese grupo y se desayunaba con él, y le dije, Adam, ¿qué te parece mi país? Y me dice, miren que ustedes son egoístas. He visto poca gente tan egoísta y tan mentirosa para expresar sus ideas como ustedes. Y yo le dije, y eso les impedirá profundamente construir una democracia de propósitos comunes. Ustedes tienen una democracia individualista, particular, la que me conviene, la que me interesa, la que me hace ganar plata, la que me da oportunidades, pero no tienen una democracia empática, esa de ponerse en la condición del otro y brindarle oportunidades. Y Cajam se quedó con nosotros y terminó escribiendo un libro maravilloso que recomiendo a la audiencia que se llama El Poder y el Amor, que cuando me envió en su versión en inglés le dije, Adam, hay solamente 3 opciones. Una, que te volviste hindú y te fuiste a la India, te pelaste la cabeza y estás reflexionando sobre tu vida. No, me dijo. 2, que hayas encontrado algún punto de interpretación hedonístico extraño que te cambió la manera de percibir esto. Y la tercera, que estés fumando marihuana. Y Adam me dijo, ninguna de las 3 cosas, Benjamín. Descubrí una cosa, sencilla, simple. El poder sin amor es yermo y el amor sin poder es inútil. Qué impresionante. O sea que el que no ama siendo un político al objeto, al sujeto de su acción, que es la gente, no puede ser política, no puede hacer política y no puede construir democracia.
O sea, es que Benjamín tocaste un tema. Montesquieu decía que la política era un sacerdocio y la renuncia personal en favor del Sí. común. La pregunta lógica que hoy, evidentemente, no la vemos. Esa es la realidad. Habrán excepciones, no me animo ni siquiera a citarla. Pero hablaste de un tema en este perfecto análisis que realmente no hay por dónde arrancar porque hay piezas importantes. Dijiste el ritual de la democracia y sus rituales. La democracia hoy es un sistema de gobierno que, después de lo que ocurrió recientemente en los Estados Unidos, es como que está en jaque en todo el mundo. Es como un sistema que a lo mejor no está dando las respuestas, sigue generando hambre, no hay justicia social, y ni hablar en los países como el nuestro. ¿Crees que esos rituales de la democracia, cuando te referís, decís que son pequeños destellos que simulan un régimen democrático porque en realidad no lo hay? Eso es lo que está diciendo Benjamín. Evidentemente, la democracia en realidad es un sistema de las élites. Y en el Paraguay las élites son extractivas, egoístas, notablemente sectarias y poco interesadas en la construcción del bien común. Si la política se define como la búsqueda del bien común, acá no hay ni búsqueda ni hay deseos de encontrarle el bien común. Y ese es uno de nuestros principales problemas que tenemos en el Paraguay. Nosotros creemos y agotamos el evangelio de la democracia en la elección cada 5 años. Y después hay muchísima gente que llega a los cargos públicos simplemente por cuestiones de falta de desarrollo de lo que los griegos llamaban el timo, que significa la estima particular que tú tienes con respecto a tus cosas. La mayoría de mis amigos que llegaron a ministros, varios de ellos, algunos de ellos están ahora en los cargos públicos, siempre les pregunto por qué te gusta ser ministro. Y vos no sabés el placer erótico que significa que te digan todas las mañanas, señor ministro, que un chofer te abre la puerta, que te lleve de tu casa a la oficina. Ese tipo de placer, esa erótica del poder es inimaginable. Y le dije, pero qué tan poca cosa es para ti la responsabilidad que tienes entre manos para que todo se agote en el timo, en aquello que realmente es lo básico y lo ejemplar. Yo siempre digo que habría que hacer una prueba del timo a todo aquel que quiera un cargo público. Si tiene una baja autoestima, si tiene una búsqueda de reconocimiento, pues a ese no se le da el cargo. Y aquel que está desprovisto de ese tipo de cuestiones y que tiene la entrega a su país, que ama, que quiere servir, que realmente entiende de que existe un propósito en la vida del político, pues a ese hay que darle una oportunidad. Yo te comentaba, por ejemplo, la historia que está unida a tu historia particular y la historia de tu padre, el coronel Franco, por ejemplo, con todas las cuestiones que uno podría criticarlo, como el inicio del militarismo en Paraguay en 1936, con el golpe a Eusebio Ayala, fue un hombre de una innovación social extraordinariamente grande y aparte una capacidad increíble de ser un conductor victorioso en la guerra con aquella batalla extraordinaria de Campo Vía en 1933. Pero nos hemos quedado vaciados de esos líderes. Imagínate la crisis más grande del Partido Colorado. El anterior presidente Abdo era un hombre que no tenía partido y que nunca había votado en su vida. Que la primera vez que lo hizo fue cuando votó por sí mismo para ser presidente de la República. En su máxima expresión. El presidente del Partido Colorado en este momento se llama Pedro Aliana y era un militante del Encuentro Nacional en la localidad de Pilar. El candidato del movimiento de ellos era un liberal que tomó el cargo de consejero del Banco Central a caballo de la porción política del PLRA que le colocó en dicho cargo, que era Santiago Peña. O sea, el Partido Colorado está en manos de un hombre que no tiene partido, que tiene la capacidad económica de decir, yo soy el nuevo sistema y yo soy el que va a decir quién va a llegar y quién no. Si esa no es una crisis, si eso no es algo que realmente retrata el vaciamiento de los partidos políticos en el Paraguay, me gustaría que alguien me dé otro ejemplo. Pero estamos en una crisis sistémica. Y me gustó la palabra que utilizaste. Sistema es la manera como elaboramos algo para llegar a un propósito. Y en este momento el propósito de la democracia en su forma sistémica de alcanzarla está absolutamente deteriorada. Y yo escribí un libro sobre eso hace 3 años después de la experiencia traumática que tuvimos con el intento de cambiar la Constitución vía enmienda. El libro se llama No da más. Y el argumento del texto era básicamente que este sistema orientado, organizado, montado por mucho tiempo ya no aguanta para sostener el edificio de la democracia. Y la democracia cruje, se llena de un montón de descontentos, agita las pasiones y por supuesto hay un montón de gente que dice, si esto nomás es la democracia, pues que venga la dictadura. ¿Crees, Benjamín, qué interesante, qué manera de ver con tanta profundidad y sobre todo con tanta honestidad?
Nosotros entonces, de acuerdo a lo que hablas, y obviamente estamos en crisis de todos los partidos políticos, el Paraguay no está preparado para pensar en una situación fuera de una situación estrictamente electoral. Quiere decir que el político paraguayo piensa en las elecciones y el país en su función de poder la usa considerando tratar de ser aceptado, mejorar su autoestima. Pero ahí viene la pregunta clave, Benjamín. ¿Vos crees que es importante? Porque aparentemente muchas veces digamos que predicamos al aire o somos inclusive pájaros de mal agüero cuando hablamos de que la cuestión intelectual o el conocimiento de la teoría política, no solamente de la práctica, en ese divorcio perverso que hay. Y te lo digo porque el Partido Colorado en los años 90 propone el liberalismo, propone la liberalización de la cosa pública a través de intervención, a través de una compra de capitales. El Partido Liberal se opone y defiende el estatismo. Increíblemente. O sea, hay la ensalada ideológica que se genera en un debate medianamente, es parte de lo que dijiste. Acá hay un vaciamiento ideológico en todos los partidos políticos. Esta crisis que me hablaba del Partido Colorado, la del Partido Liberal, se está debatiendo hoy entre dos facciones que son absolutamente ajenas al liberalismo genuino. ¿Vos crees que nosotros estamos preparados? Te voy a hacer una pregunta directa, Benjamín. Yo quiero un presidente no solamente hábil, un político de raza, en el buen sentido de la palabra, sino quiero un tipo intelectual que pueda dejar al Paraguay en cualquier estrado internacional, no solamente bien representado, sino que tenga la capacidad de elegir sus acompañantes o su entorno como para poder construir y modificar y transformar nuestra realidad. ¿Vos crees que los políticos en el Paraguay pretenden, o de hecho lo hacen, se desapegan absolutamente a esa cuestión cultural, a esa cuestión, digamos, de preparación, a esa cuestión, digamos, del peso ideológico del conocimiento de sus raíces, o directamente suben por una cuestión de autoestima y empiezan a improvisar, entendiendo que si eso ocurre, fuiste parte de un cónclave que en el 91 esa constituyente pudo haber fallado. ¿Qué le faltó? Bueno, hay muchas cosas en la Constitución, siempre es un documento que puede reformarse en base a la experiencia concreta. Hay varias cosas con las que me opuse y terminaron finalmente con los votos de la bancadita campesina, estableciendo una mayoría que terminó. Por ejemplo, Benjamín? Por ejemplo, hay instituciones con las que no estuve de acuerdo, como la cuestión referida de las gobernaciones. No estuve de acuerdo tampoco con la Defensoría del Pueblo, que era una institución que ya estaba en crisis, del Ombudsman en Suecia de esa época. Ahora tenemos un defensor del pueblo cuyo mayor aporte es generar hechos escandalosos en cualquier lugar de donde se le toque desempeñar la tarea. Yo creo que también la cuestión de la representación, ese hecho de no haber colocado la posibilidad de que haya una representación regional para los cargos de senadores. El hecho de que tengamos, por ejemplo, ahora concejales que representen barrios o un grupo de barrios o parroquias, como le llamaban antes a las denominaciones geográficas. Yo suelo preguntarle, y me gustaría que lo hagas con algunos de los candidatos a concejales de Asunción, si cuántos de ellos conocen el barrio Santa Ana. El barrio Santa Ana se encuentra a 8 cuadras de la casa donde vivía Mario Audo Benítez, esa gran casa y mansión de Nicolás Bo, en la parte de abajo hacia el río Paraguay. Hace 10 años vivían ahí 6.000 personas. Ahora viven 60.000 personas. Qué bárbaro. O sea, si alguien no conoce el barrio Santa Ana, ¿conoce el barrio Santa Ana? Conozco, claro que conozco. ¿Conoce el barrio Santa Ana? El barrio Santa Ana es el conglomerado urbano más grande de crecimiento del país. Asunción en este momento tiene casi la mitad de su población viviendo en zonas marginales. Y no hay un solo concejal que represente los intereses de ellos. Si uno mira el mapa de dónde viven los 24 concejales asuncenos, prácticamente viven en 5 barrios en el centro de la zona de la parroquia San Roque, La Encarnación y cosas así. O sea, nosotros tenemos una crisis de representación tremendamente grande, no somos pragmáticos para resolver esto y tenemos algunas cuestiones muy elementales. Paraguay no es un país difícil de manejar, es un país que si se dejara de robar, sobrarían los recursos. El año pasado, hace un año, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que en el Paraguay se roban 1.600 millones de dólares por año, en lo que eufemísticamente denominó mal gasto del sector público. Mal gasto del sector público es comprarse algo que vale 10 pagando 30. Es hacer una ruta que debería costar 300
dólares, $300.000 el kilómetro y termina valiendo 1.200.000. O sea, el Paraguay, si dejara de robar, tendría los recursos para financiar la educación. Stroessner invirtió 1% del Producto Interno Bruto durante 35 años. Fue la inversión bruta genocida más grande que haya hecho jamás un tirano. Ni Duvalier invirtió tan poco durante ese tiempo largo. Pero la democracia sigue invirtiendo 3.3. La UNESCO habla de que hay que invertir como piso un 7%. Y la gente pregunta, ¿de dónde vamos a sacar los $1.000 millones? Yo le dije, dejen de robar. Y ahí tenemos $1.000 millones. Ustedes necesitan $700 millones mes para el sistema de salud. Ahora le dieron 514 millones para la pandemia y todavía sigue sin gastarlo porque Mazzoleni no sabe hacer esa tarea. Y con esa inversión de 700 millones, dejando de robar ese porcentaje, tendríamos dinero suficiente para financiar salud y educación. Y si aplicáramos los controles para dejar de robar, en muchas cosas elementales, prácticas, en donde se nos va desangrado el país, mucho vamos a avanzar. Y en eso también juega mucho la cuestión de cambiar el sistema judicial que tenemos en el Paraguay. En el Paraguay, si uno comete un crimen, tiene solo 5% de posibilidad de ser procesado y tiene 1% de ser condenado. Por eso el 80% de los 15.000 presos no tienen condena. Claro. Y es lo único que están pensando es hacer negocios desde la cárcel o prepararse para un motín cuando el clan Rotella se pelea con el PCC. Exacto. Entonces lo que nosotros tenemos es un Estado desorganizado, desprofeso, con el único objetivo de la corrupción. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Si dejáramos de robar en el Paraguay, tendríamos como mínimo $2.000 millones de cantidad suficiente de recursos para colocarlo en propósitos más nobles que el bolsillo de mucha gente. El Paraguay tiene un presupuesto de $13.000 millones, así que un 2.000 millones es una cantidad realmente importante en un país como este. Y el último elemento, que yo considero que si no logramos entender de que el Paraguay necesita tener soberanía, que significa control de su territorio, vamos a tener una cuestión escandalosa como esta de Europa, en donde se decomisa un alijo de drogas por un valor de $3.500 millones. Solo en Alemania, el de Amberes debe estar por encima de los 500. O sea, solo en las drogas, en la exportación de cocaína, ilegal por supuesto, al mercado europeo, se sacó la misma cantidad que se exportó de soja y carne juntos el año pasado. Dice que es la carga más grande en Europa que hay. Es el número más alto, es récord en Europa y uno de los récords más grandes en el mundo. O sea, si nosotros no controlamos nuestro espacio aéreo, si nosotros no controlamos el movimiento de este alijo brutal que tuvo que haber venido y transcurrido varios kilómetros desde un lugar a otro, que nadie lo viera en aduanas, que nadie lo controlara en Senat, en la policía, me parece una demostración de que el Paraguay ha perdido control y soberanía de su territorio con todo el impacto negativo que esto supone para nosotros. O sea, si en el Paraguay dejáramos de robar, tuviéramos un mejoramiento sustancial de la justicia y por otro lado tuviéramos un control de soberanía mucho mayor, el Paraguay viviría tremendamente mejor que en las condiciones que vive ahora. Mira, qué increíble. Estos datos son realmente abrumadores. Hablamos, y lo dijo bien Benjamín, si se deja de robar, si se mejora hoy una reforma del Poder Judicial y por sobre todo una cuestión que me atañe en el ámbito estrictamente económico, la mejora de la calidad del gasto. El país está endeudando de una forma tremenda, el 2004 lo viene haciendo, por supuesto, explotó en pandemia, superamos los 50% y aún así, Benjamín, el proceso de recuperación y la aceleración propia en nuestra economía es capaz de sobreponerse antes que otros países increíblemente. Pero bueno, vamos un ratito a Fortín para pasar un poquitito nuestro patrocinador y después vamos a la pausa, un minutito y volvemos rápidamente. Asimismo, Enrique, queremos recordar a todos los televidentes que cuando hablamos de bebidas finas, hablamos del ron Fortín. La calidad de este ron adormecido en la tranquilidad del roble durante 8 largos años le confieren un sabor y bouquet superior sin límites. El paciente reposo en madera le otorga un cuerpo y un exquisito aroma y sabor noble y sofisticado al paladar. Su entrada es lujosa, acaramelada y suavemente dulce, premiando cada trago con un sabor perdurable y fascinante. Su perfección es más disfrutable tomándolo solo o a las rocas. También queremos recordar, por supuesto, a todas las mujeres
porque ellas se merecen lo mejor y los mejores servicios los encontrás en la Clínica Fisioestética Siempre Vela, tratamientos corporales y faciales, diagnóstico personalizado llevado a cabo por profesionales de primera. No olvides que cuidar de vos misma no es un gasto, sino es una inversión. Vení con nosotros a ponerte Siempre Vela. Esa es nuestra recomendación. Bueno, vamos a la pausa, volvemos en minutos con la gran pregunta. ¿Quién controla en el Paraguay, Benjamín? ¿Quién que dejen de robar? Una pausa y volvemos en minutos. En el corazón de Piribebuy hay una canción atesorada por todos. Es el canto de la caña que endulza a sus elegidos a través de una faena milenaria. Para cuidar el secreto de su melodía, una etiqueta negra preserva dulces notas de miel en un sueño de roble inmaculado. Solo aquellos que se atreven a escuchar pueden valorar y degustar su magistral sabor. Y como toda canción, está hecha para ser compartida. Fortín Etiqueta Negra, hecho con orgullo. Este sábado en Supercine Sin Corte proyectaremos 2 películas maravillosas. En la primera entrega, el largometraje Demolición. Y en la segunda función, una excelente película con el gran actor Klaus Kinski. Fitzcarraldo. Supercine Sin Corte, desde las 19 horas. Por Globo TV. Solo tenés que mirarnos. Sentada aburrido me sentía en la naturaleza. Impresionante realmente la cantidad de mensajes. Hoy podemos decir que está explotando el programa en redes sociales, las preguntas que vienen a través de la página web y aquí también al televisor. Vamos a leer algunas de ellas. No antes de decir, dentro de este magnífico análisis que lo está desarrollando mi querido Benjamín. Benjamín, ¿cómo hacemos que el Paraguay deje de robar o que controle o que refuerce las canillas de robo? ¿Y qué es lo que debe hacer un gobernante sin que eso signifique justamente patear en contra de su caldo de cultivo donde él pueda generar los votos y esa adhesión perversa que se maneja solamente en cuestiones electorales? No, en cuestiones administrativas, simplemente con establecer territorios geográficos de representación más pequeños, el costo de las campañas disminuye brutalmente. La otra cuestión, acortar el tiempo de las campañas electorales. Yo siempre cuento la historia de un pequeño país que conocí en varias oportunidades en los últimos años, pero que en 1965 era el país más corrupto del planeta. Era la capital de la droga, la capital de la piratería, la capital de la marginalidad, la capital de la mafia. Se llamaba Singapur, 642 kilómetros cuadrados. Paraguay tiene 406.752. O sea, la colita de Paraguay es más grande que Singapur. Y Singapur no se podía administrar más de la corrupción y se vendió. Lo compró su vecino Malasia. Y luego, un año después, ya no pudiendo ni tampoco ellos administrarlo, les devolvió a los de Singapur y un hombre llamado Lee Kuan Yew tomó el control del país, $110 de ingreso per cápita en 1965 y hoy su ingreso per cápita es $84,000 al año. Cero corrupción, cero criminalidad. Yo le pregunté a él en la primera visita que hice, ahora ya falleció él, del año 2005, y le dije, ¿cuáles son las claves? ¿Cómo hizo usted este país? Y me dijo, primero hay que invertir mucho y fuerte en educación. ¿Y cuánto invirtió usted al principio? 20%, luego fui disminuyendo hasta un 10% del Producto Interno Bruto. Y 4% en ciencia y tecnología después. Formación de cuadros.
mandamos 70.000 de los mejores jóvenes nuestros a los mejores centros académicos del mundo. Establecimos un idioma que era el de la colonia, el idioma inglés, porque aquí también hablan chino, aquí hablan malayo, pero dijimos, vamos a educar a la gente en inglés. Lo hicimos. Establecimos un régimen autoritario extraordinariamente duro con respecto a las personas que robaban el erario público. Y él dijo una gran verdad, dijo, si quieres gobernar un país debes estar dispuesto a mandar preso a tus familiares y a tus amigos. Si no tienes la capacidad de hacer eso, no vas a cambiar la pauta cultural. Hasta ahora, si usted viaja a Singapur y llega al aeropuerto, que de paso, ese aeropuerto mueve más dinero que el presupuesto general de gasto de Paraguay. Los contenedores en el puerto de Singapur, que es el puerto más ocupado, más activo del mundo, mueven recursos que son 4 veces superiores al presupuesto general de gasto de Paraguay. Y cuando uno sale de la boca del avión, hay una línea amarilla que dice, si usted trae drogas, solo llega hasta aquí, porque de lo contrario levante la vista de lo que le espera si pasa la línea. Y hay una horca. Entonces, durísimos, implacables, con todo tipo de delitos menores, faltas leves, hicieron de que ese país cambiara por completo su ecuación y hoy tuviera un estándar de vida extraordinariamente alto. Yo creo que del Paraguay lo que tenemos que echar mano es a lo que es nuestro bagaje cultural. Cuando la gente me dice, por ejemplo, los hombres públicos de la década del 40 para atrás eran austeros, sí, lo eran. El coronel Franco tenía una casa alquilada en la calle Constitución y Luis Alberto de Herrera. Y era normal, Eligio Ayala, que iba caminando hasta su despacho presidencial y nadie se animaba jamás a pedirle un cargo. El mismo que sacó a su hermano que trabajaba en la dirección de correo diciendo, hay un conflicto de interés. No puedo ser yo presidente de la República y tener un hermano que trabaja en la función pública. Y lo sacó. O sea, yo creo que una de las cosas que Paraguay debería pensar seriamente es cómo esos valores que nos construyeron un país realmente serio deberían ser rescatados como elementos que nos marquen el sendero y el derrotero. A nosotros nos fue muy bien con tipo como Eligio Ayala. Si no hubiera habido Eligio Ayala, no hubiéramos triunfado en la guerra del Chaco porque nadie hubiera preparado las finanzas públicas, las compras de armamentos. No hubiera mandado a Bozano a ir a comprar las cañoneras en Italia. Bozano, de paso, fue el primer graduado de MIT sí. de aquella época. O sea, toda esa gente era gente de unas virtudes enormes que cabía el Paraguay dentro de ellos. Ahora estamos llenos de miserables. Mira, cuando hablas de esa recuperación de nuestros valores, de nuestra identidad, absolutamente comparto que esa es realmente la esencia y esas son las raíces realmente del Paraguay que se formó de manera seria. Se fue perdiendo, obviamente, con diversas cuestiones y entramos a la política criolla hoy atravesando una dictadura. Estamos llegando casi a los 30 años de inicio y las instituciones democráticas están más frágiles que en el inicio, increíblemente. ¿Vos creés, Benjamín, que si la clase política no es capaz de renovarse a sí misma, pero realmente manejando estos principios, primero no creo que pueda ganar una elección en ningún lugar? O sea, no se va a poder llevar adelante una campaña hablando de esta cuestión porque no le interesa a nadie. Realmente el elector que está cautivo de los partidos políticos hoy está esperando un cargo, un trabajo, una licitación y lo que muy bien explicaste recién. Se suma hoy a la cuestión en el Paraguay del tercer milenio. Tenemos las elecciones municipales y vienen las elecciones, digamos, las elecciones generales. En las municipales y en las generales, hoy después de esta pandemia, que hubiera sido muy lindo que este virus solamente agarre a la clase política y no realmente a toda la sociedad civil. Increíblemente, hoy, con esta situación pandémica en la que la lógica tradicional de los partidos políticos en sus famosas campañas electorales y en la cultura propia de los movimientos no va a poder ser de la misma manera que antes, se impone hoy una guerra en los medios digitales, en la estructura digital, en los medios de comunicación, en las famosas redes sociales. Entonces, hoy eso le dio facultad a influencers, a disc jockeys, le dio facultad a modelos de todo tipo que hoy empiecen obviamente, a ingresar, y lo van a hacer, van a ingresar a la clase política y sumando a eso el derrotero que tenemos para el 2023. Imagínate, lo que viene a hablar de la crisis interna del Partido Colorado sigue representada, no hay ningún tipo de variación, no hay ni un viso de que alguien dice, che, esperen muchachos, no podemos seguir así. Presentemos a alguien medianamente digno, medianamente inobjetable de alguna manera, sigue la misma línea. La oposición la misma cosa. La oposición se debate entre 2 o 3 nombres, entre los mismos 2 o 3 nombres de hace 15 o 20 años atrás. Entonces, Benjamín, ¿cómo hacemos para que realmente Paraguay empiece a cambiar desde
desde esa perspectiva política, porque creemos que los cambios, los controles, el cerrar la canilla, el dejar de robar, la mano firme para los parientes y para los amigos, solamente se da en función del poder. No existe otro nexo entre la sociedad civil y el poder que no sean los partidos políticos hasta hoy. ¿Y qué es lo que nos espera a nosotros, Benjamín, de esta manera? La pregunta que tenemos que hacer es mirando la cámara y decirle a la población mayoritaria de este país. Ustedes que tienen entre 18 y 35 años y que constituyen el 60% de la población paraguaya, si no zapatean todos al mismo tiempo y de manera firme, no tendrán futuro y será la primera generación perdida del Paraguay. Esta es la primera generación que no va a superar a sus padres. Qué fuerte. Y que probablemente no va a superar ni a sus abuelos. Qué fuerte. En Paraguay venimos superando nuestras generaciones desde hace 5 años. Esta tiene en este momento menos oportunidades, menos posibilidades, menos autonomía, menos independencia, menos capacidad de poder plantearse un ingreso económico que le pueda hacer vivir con dignidad. 77% de la población entre 18 y 35 años sigue viviendo con sus padres. Ahora tenemos adolescentes de 40 años, la generación de los millennials. Escribí un artículo a última hora que se enojaron mucho conmigo. Y yo le digo, me alegra que se hayan enojado, porque en realidad escribí para que ustedes se enojaran. Claro. Si ustedes no se sacuden, si ustedes no van a votar, si ustedes no tienen candidatos, porque yo también creo que en este momento somos un poco injustos con la democracia. La democracia tiene 31 años y a excepción de 2 intendentes municipales, uno creo de Nueva Colombia y otro de Ñemby, todos tienen más de 35 años. O sea, todos han nacido bajo la dictadura. No tenemos todavía diputados mayoritariamente mayores de 25 o 35 años en los cargos públicos de representación. Pero les digo a esa gente que está ahora whatsappeando, perdiendo el tiempo en las redes sociales y creyendo que allí buscando gente que le guste, like y no like y cosas parecidas, que ese tipo de cosas no van a cambiar la realidad para ellos. Deben hacer el cambio porque realmente es urgente y es una cosa necesaria para el Paraguay. Yo sigo creyendo de que el Paraguay tiene nuevas oportunidades con una nueva generación. Ortega y Gasset medía las generaciones en 30 años. Esta generación, la nuestra, que se está yendo ahora, en realidad ya hizo su épica. La épica fue incordiar a un dictador, poner todas las posibilidades para que se derrumbara, pagar las consecuencias también, ¿eh? Tampoco nos ha sido relativamente muy fácil, entramos presos, fuimos exiliados y toda esa historia. Pero yo considero que ya hicimos lo nuestro. Yo considero que la épica nueva con la democracia es la que nos debe la generación entre 18 y 35 años. Esa es la que tiene que salir a votar. Si esa no sale, se queda y sigue creyendo que alguien desde arriba les va a cambiar el horizonte, están equivocados. Y además, si creen que van a vivir a costa de sus padres toda la vida, también están equivocados, porque ahora afortunadamente creo que vamos a llegar a los 100 años, según dice Harari, con muchísimo éxito todavía. Así que probablemente cuando tengamos que irnos y dejar la herencia, van a tener ellos 80 y nosotros 100. Así mismo. Doctor, sí, justamente con relación a lo que dice el de salir a votar, ¿qué tiene que tener en cuenta hoy un ciudadano de su candidato para elegirlo como autoridad? Aparte de que, hablando ahora en el contexto de las próximas elecciones, que vengan a prometer que van a arreglar los baches, que es casi el mismo discurso de todos los candidatos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y cuáles tienen que ser los principales criterios que un ciudadano demócrata o intentando ser demócrata tienen que tener? El concepto está muy bien planteado. El ciudadano, decían los romanos, es aquel que le importa el bienestar y la salud de la ciudad. Le importa el otro. Los griegos tenían otra palabra para el egoísta, para el que no participaba. Idiota o idiota. Sí. Yo creo que una cuestión importante es buscar aquel candidato que refleje en su compromiso de vida, en su promesa electoral, en su equipo. Yo siempre recuerdo una expresión que mi abuelo en el Guairá decía, pe iguatare mashay kuala iguapotaja. O sea, por su forma de caminar, ya sé quién va a ser diligente y quién no va a ser diligente. Yo creo que es muy fácil saber el político mentiroso, el político ateo, el político que no tiene capacidad. Simplemente con preguntarle 3, 4 cosas, uno ya sabe eso. Yo creo que tenemos que alzar más el listón, la vara de aquellos que realmente quieren los cargos públicos y buscar a aquellos que realmente no estén tras el reconocimiento de tipo personal o simplemente la oportunidad de negocios. Hay mucha gente que se ha hecho muy rica
Claro. desde la función pública. Claro. Yo conocía mucha gente muy pobre en este país que hoy es inmensamente rica desde la política. Así mismo, mira. Y eso me da mucha pena porque Pues claro. yo le hago decir, mira, yo me acuerdo de ti cuando eras pobre en tu casa de Coronel Oviedo. Y lo que sos ahora es impresentable. Claro. Lo que has robado es inmensamente grande y te debe hacer sentir de una vergüenza increíble ante tus nietos. Mi abuelo el ladrón, te debe decir varias veces. Todo lo contrario. Y entonces, en realidad lo que tendríamos que buscar es personas que interpreten de nuevo el sentido del servicio, la integridad, la dignidad y aquellos que realmente valen la pena porque es ecopotí, o como decía Hannah Arendt, porque tienen el sentido de la alteridad, se ponen en la condición del otro. Me hace recordar un gran amigo tuyo y mío, ya desaparecido, Emilito Pérez Chávez. Sí. Emilito Pérez Chávez una vez escribe un pequeño artículo que denominó la itaiputización Sí. de la República, hablando de que en realidad dándole vida a los famosos hombres que acortaron todo tipo de proceso económico de acumulación de capital y se convirtieron de la noche a la mañana en los nuevos ricos, en el rico Puajú. Benjamín, ¿vos crees que nosotros, tanto vos como yo, representamos a una generación que crees que fracasó? Y te voy a decir por qué. ¿Por qué te pregunto esto? En primer lugar, por una cuestión de acción y por una cuestión ideológica. Ujú. La primera acción es porque nosotros dimos lo que pudimos para fortalecer las instituciones, por el grito democrático, para la defensa, qué sé yo, de nuestra débil y timorata democracia frente a, digamos, adversarios mesiánicos de alguna manera que quisieron rebatir el orden o el sistema, como vos bien lo definís. Y lo hicimos. Vos dijiste recién a la gente que se mueva, que salga, que se manifieste, que deje las redes sociales. Nosotros no teníamos redes sociales en el camino, era más fácil. Probablemente era más difícil porque no teníamos la información. Pero salimos a las calles, vos, yo y una cantidad de paraguayos de bien, miles de paraguayos de bien, y después evidentemente quedó de vuelta en manos de la misma clase política. Sí. Pero la segunda, esa con respecto a la acción, ¿qué tuvimos que haber hecho? Tuvimos que haber tomado el poder por asalto y decirle a la gente en ese 99, no, sean acá. Nos sentamos nosotros en el Palacio López, empezamos repartiendo los ministerios y de esa forma, ¿estábamos preparados? No. Y la segunda, que quiero que vos me reconfortes el alma. En un momento dado de la historia política convulsionada del Paraguay, yo tomé partido hacia un sector que discutía el autoritarismo de otro sector. Cuando mis nietos, y ojalá viva para poder conocerlos, me lleguen a preguntar alguna vez, che, abuelo, escuchame una cosa, estoy leyendo la historia del Paraguay. Vos te pusiste en contra de un hombre que pregonó firmeza, seguridad, reforma integral del pueblo paraguayo, seguridad social y lucha contra la corrupción y la pobreza. Te enfrentaste a él, pues si es lo que vos siempre decís y creéis en lo que pensás. Y apoyaste el sector más complicado, el intestino, la médula más atomizada de la dictadura y del estronismo. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Qué hicimos, Benjamín, nosotros? Reconfortame, dame una palabra de aliento. Lo hablé una vez con mi padre, hoy finado, y me dijo que bueno, la historia cuenta. Nadie va a entender cuando yo cuente lo que vos y yo sabemos. No, pero este tipo no era realmente, era un tipo mesiánico, tenía otros intereses, manejaba, estaba vinculado al narcotráfico. Esas cuestiones no las vamos a contar dentro de 50 años. Estuvimos en la vereda correcta, Benjamín. ¿Por qué no propiciamos el cambio desde el punto de vista de la acción y el punto de vista ideológico? Bueno, la democracia no es solamente el buscar a un buen líder, elegirlo, sino por sobre todo controlarlo. Hay muchísima gente que dice, sí, pero ese personaje llamado Oviedo hizo el golpe de Estado contra Stroessner. Está bien, me parece una cosa que se aplaude, pero posteriormente quiso convertirse en alguien como Stroessner. Yo recuerdo en una recepción diplomática en la Embajada de Israel, estaba sentado Oviedo con nosotros, Lisa estaba en ese lugar, y él dijo, el pueblo paraguayo no se merece una democracia. Patada, pube, yarecuago, te está. Impresionante. Él lo dijo a mí. Claro. Y yo le dije, mira, general, si vos crees que realmente vos vas a llegar para que me vuelvas a patear como me pateó Stroessner durante 35 años, estás equivocado. No vas a llegar y yo me voy a encargar de oponerme férreamente a tus intenciones. Lo mismo le dije a Argaña, lo mismo le dije a Duarte Fruto cuando intentó violar la Constitución, lo mismo le dije a Cartes. O sea, tenemos que estar atentos y vigilantes. Nosotros hicimos lo que pudimos. Yo recuerdo haber tenido una conversación larga con Paí Oliva
cuando subió González Macri, porque yo le trataba a González Macri como el presidente interino de Paraguay, diciendo que había que convocar a elecciones en los 3 meses siguientes para que la acción de los jóvenes, entre los cuales tuviste vos, de marzo del 99, tenga legitimidad. De lo contrario, vamos a lograr que toda una generación se desencante y se decepcione y diga, ¿para qué salí en marzo del 99 si finalmente González Macri y su pandilla tomarían el control del país? A mí me parece que las líneas de la historia no se escriben de manera recta. Siempre como escribe, algunos dicen Dios en cuadros torcidos. La situación de Paraguay hay que mirarla en torno a qué objetivo se tuvo. Parar una intentona fascista, autoritaria, de un hombre que se creía que podía gobernar, a un presidente débil llamado Cubas, que había inclusive llegado a hacer una cosa que no era común en la vida política paraguaya, matar a un vicepresidente. Eso era sencillamente abrir todas las compuertas a una situación violenta que nos iba a llegar a ser una especie de segunda Haití de todo lo que conocemos en América Latina. A mí me parece que lo que se hizo en el 99 es absolutamente válido, y si se tuviera que hacer, si hay algunos jóvenes que dicen, si alguien viene y plantea que los voy a alinear como velas o los voy a patear a todos si llego al poder, ustedes jóvenes tienen el derecho y tienen la obligación y tienen el compromiso de salir a las calles y decir, yo no estoy dispuesto a transar mi libertad y la libertad de ningunos. Yo creo que la condición natural del ser humano, su libertad tiene que ir de la mano de la propia construcción de la dignidad. Los paraguayos sabemos mucho de eso. Muchos de los movimientos que ocurrieron en los últimos años se dieron acicateados por la búsqueda del concepto de la dignidad, para reencontrarnos con ese concepto de nuestros abuelos que decían, se moriajú pero sé delicado. Soy pobre pero soy digno, cumplo mi palabra, voy cuando me dicen, digo lo que realmente pienso. Y los jóvenes tienen que volver a entender eso. O sea, la épica de marzo del 99 fue un momento trascendental en la historia democrática del Paraguay, y yo creo que fue el reconocimiento de una generación joven de que realmente no estaba de acuerdo a transigir su libertad. Qué lindo, Benjamín. Tanto recuerdo y qué lindo realmente la definición. Vamos, Jamín, a las preguntas, Sí. porque me están acá. Sí. Otra de las preguntas que están también llegando es entre el liberalismo y el progresismo. ¿Qué diferencia usted ve? Bueno, hay liberalismo progresista realmente muy notables. Ese concepto ahí hay liberalismo muy retardatario también. Increíble. Hay conceptos todavía muy antiguos, manchesterianos. Hay otros que están buscando el reconocimiento del sentido de la dignidad de la persona, entendiendo nuestra diversidad. Imagínate. Algunos todavía creen que ese sentido del progresismo hacia el diferente, al LGTB, que esta parte de la gran discusión política en este momento, es una manera sencilla de reconocer en democracia la presencia de un sector social que debe tener estatus igual y similar a cualquier otro grupo. Absolutamente. O sea, yo creo que ser liberal en este momento significa abrazar el concepto de la dignidad y de la realización de la persona por sobre el Estado, de quien debemos siempre desconfiar y por sobre todo controlarlo. Cuando decía, no recuerdo el nombre de este escritor japonés, Fukuyama. Lo estoy leyendo ahora, un maravilloso libro que te recomiendo, se llama Francis. Identidad. Pero el anterior que hablaba El fin de la historia. El fin de la historia. Claro, eso lo escribió en 1989. Exacto. Y todo el mundo se enojó. Y Sí. yo lo tuve a Fukuyama de profesor Exacto. en Harvard y le dije, usted fue muy soberbio en afirmar de que murió el comunismo. No, nadie entendió. Claro. Benjamín, el concepto que yo uso del fin de la historia es un concepto marxismo-hegeliano. Exacto. O sea, lo que menos me pueden decir a mí, que soy una persona que está en contra del concepto de la interpretación del capitalismo y del comunismo. Pero ¿por qué razón justamente la gente no entendió? Y voy acá a esto, y en estos últimos 5 minutos que tenemos, Benjamín, ¿vos crees que la gente se pregunta hoy, la clase política se debate hoy si realmente la lectura, la doctrina y la asimilación de la secuencia ideológica e idea de su partido es realmente importante? Y te lo digo porque hoy el liberalismo bajo ningún punto de vista se define liberal. Sí. En ninguna de sus acciones se nota algún atisbo de liberalismo en ningún momento. El Partido Colorado, socialdemócrata o social agrarista en sus orígenes, hoy demuestra absolutamente lo contrario. ¿Vos crees que hoy la gente, en este vaciamiento cultural, intelectual, ideológico que tiene el Paraguay, vos crees que hay un candidato que se esté preparando a decir, che, yo voy a agarrar el Partido Colorado, el Partido Liberal o cualquier otro partido de la oposición y voy a plantear reforma desde el punto de vista ideológico, de la convicción misma de la cosa pública, de la convicción misma de la administración de la cosa política?
¿Crees que eso se va a dar, Benjamín? ¿Seguís teniendo esperanza No, en eso? yo no estoy muy esperanzado en eso. Las convenciones de los partidos políticos son más trascendentes y famosas por la cantidad de sillas que se tiran unos contra otros, los agravios, los insultos, pero no hemos tenido, imagínate, Enrique, en 31 años de democracia, ningún congreso ideológico de los dos partidos tradicionales. Impresionante. Yo recuerdo un intento con Chávez, aquel que vino exiliado de Buenos Aires, en el Consejo Nacional de Deportes, que intentó en esos primeros meses plantear qué es lo que somos los colorados. Los colorados nacen como un partido igual al Partido Republicano, por eso se llama Asociación Nacional Republicana. José II de Kut trae la línea ideológica del partido, de los Trump, de los Reagan, y dice: el Partido Colorado será un partido liberal en lo económico y conservador en lo social. Después viene el natalicio que dice, no, aquí las condiciones nos deben llevar a pensar, después de la experiencia de Franco, no, tenemos que estar en sintonía con los sectores populares, agrarios, campesinos, marginales. Y ahí aparece otro coloradismo. Pero nunca se animaron ninguno de los dos partidos tradicionales del Paraguay a sentarse y decir qué es lo que somos. En este momento, si uno dice qué es lo que les separa a Llano de Alegre, los dos vivían en la misma cuadra en San Juan Bautista, Misiones. Impresionante. ¿No? Se odian de manera tan visceral que el propio Llano dice: mi perro puede llegar a ser presidente de la República alguna vez, pero jamás permitiré que Alegre lo sea. Qué increíble. Y lo dice con una pasión extraordinaria. Si tuviera la misma pasión para rechazar el dinero de Cartes, a mí me llenaría de orgullo. Pero si tenemos gente que se guía por ese tipo de cosas, estoy muy poco esperanzado en que realmente en los partidos tradicionales surja una idea de reconversión ideológica o de enfilar la nave hacia un destino. Qué increíble, Benjamín. Dos cosas para terminar y te voy a comentar. Una vez un presidente de la República en ejercicio del poder y presidiendo un partido político de su propio gobierno, intentó hacer una reformulación, un ayornamiento, poner un poco en vigencia la discusión de la cuestión ideológica con un discurso que duró 4 horas. Recuerdo hasta ahora, me encantó. Terminó perdiendo la elección, obviamente. Ni ganó el partido y obviamente perdió el candidato en el siguiente periodo eleccionario. La segunda, yo creo que decía un pensador, decía en realidad Sartre, que la inteligencia no tema la inteligencia. Y vos sabés, Benjamín, y quiero compartir contigo esto, y ojalá sirva de reflexión. Un día estaba sentado en la alta política, estaba sentado Charles de Gaulle, presidente de Francia, y tenía un secretario privado que se llamaba Malraux. Sí, su secretario de Cultura. Secretario de Cultura. Y venía, estaba con él y Malraux. Exactamente. Y se le acerca y le dice: presidente, le dice, seguía hablando, por supuesto, de Gaulle. En otro momento, esperó 5 minutos, más o menos, para contar un poco anecdotariamente, y viene de vuelta y le dice: presidente, le dice. Y le mira de una forma diciendo: me joda la pelota, no me moleste, y seguía en su alocución. Hasta en un momento no aguanta más y viene y le dice: presidente, arde París. La pregunta que hace De Gaulle tiene que ver justamente con la inteligencia, no tema la inteligencia. Él no le pregunta: ¿qué pasó? ¿Murió mi esposa? ¿El perro no comió? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi hijo? No, esa pregunta miserable, esa pregunta mezquina, esa pregunta del ser humano común. Dice: ¿quién lidera la revuelta? Y la respuesta de Malraux le dice: Jean-Paul Sartre. Y la respuesta de él dice: ¿y usted pretende que yo reprima una gloria de Francia? Refiriéndose a su archienemigo. Benjamín, contigo tengo esperanza en poder debatir. No sé si la gente puede llegar a entender muchas de las cosas que dijiste, que es lo que más me asusta, pero creo que alguna vez la inteligencia tiene que empoderarse en el Paraguay. Últimamente me convertí no solamente en habitual de lectura de tu columna, sino también hoy te convertiste en una suerte de millennial, porque leo tus Twitter, ¿verdad? Sí. Y tus Twitter son dentro de la exigua juego de palabras que hay ideas contundentes que espero que mucha gente, igual que yo, estoy seguro, la vaya asumiendo y que alguna vez esto termine donde tenga que terminar. Benjamín, yo quiero decirte gracias, un placer estar aquí. Has honrado este piso, agradecerte a vos por venir, no sos de venir mucho, agradecerle a Lisa que te acompañó, creo que Lisa es la que te trajo. Sí, claro. Jasmincita, a despedirme de vos y decirte que esta botella de Fortín, edición suave, de 12 años, es un regalo de los días de Vivar para vos y que lo puedas degustar en familia, Benjamín. Gracias por estar conmigo. Gracias a ti, gracias a la audiencia, y no pudimos ya tener tiempo para hablar. Creo que tenemos un gran compromiso para probar nuestro sentido patriótico. Itaipú. Sí. Itaipú es la madre de todas las batallas de la reivindicación de nuestra soberanía,
de la mejor inteligencia que podamos colocarla, aplicada sencillamente a reclamar lo que es justo y a saber usar lo que es un recurso invaluable del mundo moderno, que es energía limpia y renovable. Lo vamos a hacer, Benjamín. Le tomo la palabra y lo vamos a tener. 1 hora pasó volando. Muchísimas gracias por todo. Nos encontramos de vuelta el próximo jueves en la cita Irreductibles, con un irreductible, aunque no lo quiera aceptar, Benjamín Fernández Bogado. Muchísimas gracias. Gracias.